Bienvenidos a esta actualización del COVID-19 titulada COVID-19 6 años más tarde, The Final Update, y que va a resumir toda la información generada este segundo semestre del año 2025. Estos son mis conflictos de interés. Esta presentación ha sido financiada por Moderna, Pfizer y Gilead Sciences. Este es el índice de la presentación de hoy y comenzaremos con la epidemiología actual de la COVID-19. Miren, estos registros de la OMS eran muy útiles porque nos ponían de manifiesto la evolución del número de casos de COVID-19 en todo el mundo y la evolución de la mortalidad en esta línea negra. Pero la OMS dejó de hacer actualizaciones desde el mes de marzo de este año, ¿no? Por tanto, vamos a tratar de tener información indirecta de cómo está la situación del COVID en todo el mundo. La OMS sí que tiene un registro de cribado y muestras positivas de COVID desde el inicio de la pandemia en el año 2020 y en los estudios de la última semana de noviembre del 2025, de 55.000 muestras analizadas, casi un 5% eran positivas para COVID. Aquí pueden ver datos de los CDC de la situación en Norteamérica. Aquellos estados que tienen colores oscuros, en ellos el COVID, las infecciones por COVID ha aumentado. En color gris están estacionarios y en color verde están disminuyendo, ¿no? Pero lo que es importante es cuántos de estos pacientes consultan a urgencias. Pues bien, la tasa es muy baja, de solo el 0,43%. También el CDC ha analizado la evolución de la mortalidad en Estados Unidos y estos son datos del 6 de diciembre de este año. Y como pueden ver, la mortalidad relacionada con el COVID ha disminuido a un 0,3%. Pero ¿cuál es la situación en Europa? Estos son datos del 14 de diciembre y analizan la evolución del último año de la tasa de infecciones por gripe, por virus respiratorio sincitial y por SARS-CoV-2. Como pueden ver, la prevalencia de positivos fue muy elevada en verano para SARS-CoV-2 del 20%, pero ahora es inferior al 5%, siendo superada por el virus respiratorio sincitial y de largo por la gripe, que estamos en un periodo, digamos, epidémico de gripe. Pero ¿cuáles son las causas y los patrones de ingreso hospitalario? Estos datos los podemos obtener del registro americano COVIDnet, en donde pueden ver que los pacientes que ingresan fundamentalmente son aquellos que están en las edades extremas de la vida, ¿no? Niños menores de 12 meses y adultos de más de 65 años. Además, aquí pueden ver a qué porcentaje de estos pacientes precisan ingreso en las unidades de cuidados intensivos o fallecen en Estados Unidos, ¿no? La máxima prevalencia de ingreso en las unidades de cuidados intensivos son en los niños y adolescentes de hasta 18 a 17 años, pero fíjense que la mayor mortalidad ocurre por encima de los 50 años. De hecho, el 84% de los adultos que fallecieron en Estados Unidos tenían más de 50 años. ¿Cuáles son las variantes predominantes de SARS-CoV-2? Esta diapositiva ya la he presentado varias veces y se puede ver la evolución de las variantes de SARS-CoV-2 desde la epidemia inicial de Wuhan en enero del año 2020. En este año, el año 2025, todas las variantes descienden de JN1. Y les recomiendo esta revisión de Uraki que se publicará en enero del 2026 en Nature Reviews in Microbiology, que hace una revisión excelente de la evolución de las variantes de SARS-CoV-2. El virus, fíjense, ha mutado muchísimo, con más de 150 mutaciones en la espícula, con la finalidad de aumentar la transmisibilidad, evadir la respuesta inmune y no perder patogenicidad. En este año 2025, todas las variantes, como he dicho, proceden de JN1 y hay dos subvariantes, dos linajes muy importantes, el NB181 y el XFG. Ambos han competido para ser predominantes en el año 2025 en el mundo y finalmente la partida la ha ganado XFG. Aquí pueden ver el análisis molecular de las variantes identificadas en Estados Unidos en este mes de diciembre y como pueden ver el 85% de variantes identificadas son XFG.
Estos son datos de Europa, en donde el 80% de variantes identificadas durante, sobre todo, el segundo semestre del año 25 también son XFG. Y aquí tienen los datos de Cataluña del mes de diciembre de este año, en donde el 70% de aislados son XFG y el 30% NB181. Pero, ¿qué características tiene esta variante XFG que coloquialmente se llama Stratus? Pues procede de dos SARS-CoV-2 variantes recombinantes, LG7 y LT812. Esta variante tiene 9 mutaciones adicionales en la spike. Se describió por primera vez en enero de este año y la OMS la declaró como una variante bajo seguimiento a partir de junio de este año, siendo la variante circulante en todo el mundo en más del 80% de los casos. Pero aquí pueden ver en este análisis de epidemiología molecular cómo a partir de mediados de octubre esta variante está cayendo y probablemente será reemplazada por una nueva. ¿Cuál será esta nueva variante? Pues BA3.2. BA3.2 tiene dos linajes, el 1 y el 2. El 2 es el que acumula mutaciones adicionales en la espícula que la hacen más transmisible y tiene dos ramas, la R1, que es la rama australiana, y la R2, que es la rama europea. Además, es importante destacar que BA32 tiene una importantísima capacidad de evasión de la respuesta humoral y, por tanto, tiene muchos números para que sea la variante predominante, al menos en Europa y quizá en el resto del mundo, durante el año 2026. En este sentido, probablemente esta variante, la BA322, será la variante diana para las nuevas vacunas de RNA que se van a diseñar para la próxima temporada. Un tema importante es que esta variante tiene muy conservada la región del dominio de unión al receptor. En resumen, lo más importante que deben saber de la evolución de la epidemiología molecular del SARS-CoV-2 es que la variante XFG está descendiendo, que probablemente será reemplazada por la variante BA32 y que en Europa predomina el linaje RE2, que esta variante está entre los 10 linajes de más rápido crecimiento en todo el mundo, aunque afortunadamente la secuencia de aminoácidos del dominio de un receptor está bastante conservado y hasta ahora no se han descrito casos en Estados Unidos. Vamos ahora a tratar de identificar cuáles son los estudios clínicos que, a mi modo de ver, han destacado en este semestre. Y he identificado 3. Uno es aquellos estudios que han relacionado las infecciones respiratorias virales con un aumento del riesgo cardiovascular. El segundo es un artículo básico que ha mostrado que estas mismas infecciones virales pueden reactivar las células cancerosas latentes. Y finalmente, que la vacunación con RNA mensajero del SARS-CoV-2 puede potenciar de una forma notable la inmunoterapia en los pacientes con cáncer. El primer estudio es una revisión sistemática y metaanálisis de 152 publicaciones realizadas sobre este tema hasta el mes de julio del año pasado, del 2024, examinando la asociación entre infecciones virales respiratorias y cardiopatía isquémica e ictus. Aquí pueden ver los resultados con SARS-CoV-2 y lo que pueden ver es que la infección por SARS-CoV-2 incrementa un 74% los eventos cardiovasculares agudos, la cardiopatía isquémica, y un 69% el ictus. En esta siguiente diapositiva pueden ver los resultados con respecto a la gripe y el riesgo de infarto de miocardio o el riesgo de ictus. El riesgo de infarto de miocardio es mayor durante la primera semana que sigue el diagnóstico de la gripe, aumenta 7 veces con respecto a aquellas personas que no lo han sufrido, y también aumenta el riesgo de ictus en 6 veces durante las primeras 2 semanas. Por tanto, es un factor, la gripe, de riesgo cardiovascular muy importante. También lo es del SARS-CoV-2, pero estos eventos miocárdicos
y cerebrovasculares ocurren no en las primeras 2 semanas, sino en los primeros 3 y 4 meses. Por tanto, de ahí la importancia en pacientes, sobre todo con cardiopatía isquémica o con riesgo cardiovascular, de vacunarse frente a los virus respiratorios para reducir este potencial riesgo que causan estas infecciones. El siguiente tema es que estas mismas infecciones virales, tanto la gripe como el COVID, pueden reactivar las células cancerosas diseminadas latentes. Esto se ha visto sobre todo en el cáncer de mama, donde mujeres aparentemente curadas pueden tener metástasis varios años después. Estudios de un grupo de investigación han demostrado que tanto la gripe como la infección por SARS-CoV-2 en el modelo de ratones puede reactivar estas células latentes diseminadas del cáncer de mama que están en el pulmón. Y para ello juega un papel muy importante la interleuquina 6, como pueden ver en estos gráficos. Fíjense que si miramos la proporción de células HER2 positivas, estas son mucho mayores cuando no existe interleuquina, se reactiva y se activan con el marcador Ki67 cuando no existe interleuquina 6. Y es mucho mayor cuando existe interleuquina 6. Además, por tanto, el modelo que estos investigadores hacen es que cuando existe una infección respiratoria, tanto por gripe como por SARS-CoV-2, las citoquinas proinflamatorias locales que se liberan, y entre ellas la interleuquina 6, puede reactivar estas células cancerosas metastásicas latentes y producir una metástasis pulmonar. Esto además se ha comprobado en la clínica analizando 2 grandes bases de datos del Reino Unido, en donde han visto que después de la epidemia de SARS-CoV-2 aumentó de forma notable la mortalidad relacionada por cáncer y las metástasis pulmonares. En esta primera gráfica pueden ver cómo la mortalidad relacionada con el cáncer aumentó justamente en el año 2020, el año de inicio de la pandemia, y se ha ido reduciendo progresivamente en años posteriores en personas que habían tenido un cáncer 5 o 10 años antes. Y en esta otra gráfica demuestran cómo las metástasis de pulmonares aumentan hasta 1,5 veces más en aquellas personas que han tenido una infección por COVID-19. Por tanto, las personas con antecedentes de neoplasias que están curadas, es muy importante la prevención con la vacunación de la gripe y del COVID para evitar estas posibles recidivas. El otro tema muy interesante es que concretamente las vacunas de ARN mensajero del SARS-CoV-2 pueden potenciar la inmunoterapia, y la pueden potenciar sobre todo cuando estas vacunas se administran durante los 100 días que siguen al inicio de la inmunoterapia. Y esto se ha podido comprobar en este estudio tanto en el cáncer de pulmón como en el melanoma. Aquí pueden ver cómo en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, en las gráficas A, B y C, a nivel global, en pacientes con tumores no resecables o en pacientes con tumores avanzados, cómo la vacunación por SARS-CoV-2 en línea azul mejoraba la supervivencia a 3 años en las 3 cohortes. Y lo mismo se observó en pacientes con melanoma ya en estadio 4, ¿no? Como la vacunación por SARS-CoV-2 en los 100 primeros días de inicio de la inmunoterapia mejoró la supervivencia a 3 años de estos pacientes. ¿Cuál es la potencial fisiopatología que comentan estos investigadores? Bien, pues una vez te has vacunado con una vacuna mRNA, las células presentadoras de antígeno liberan una serie de citoquinas, como son diversos tipos de interferones y de interleuquina 6, que activan las células mieloides, las cuales migran a los órganos linfoides para estimular la respuesta T. Esta respuesta T es estimulada y de hecho los linfocitos tratan de destruir las células tumorales que inhiben su acción mediante la actividad PL1. Pues bien, al administrar
a los fármacos anti-PDL1, esta inhibición desaparece y las células del tejido linfoide son capaces de destruir a las células tumorales y, por tanto, mejorar la supervivencia de estas personas, ¿no? Por tanto, esto es un hallazgo importante que creemos que puede tener recorrido en el futuro. ¿Qué avances tenemos en el tratamiento y en la profilaxis? Miren, esta es una diapositiva clásica. Sabemos que los antivirales que disponemos en la actualidad, como el remdesivir, nirmatrelvir y molnupiravir, son muy activos frente a todas las variantes de SARS-CoV-2, desde la original hasta las variantes derivadas de JN1, que en la población no vacunada y que no han pasado a la COVID, tanto el remdesivir como el nirmatrelvir, ritonavir, tenían una eficacia muy elevada para evitar el ingreso hospitalario y la muerte, y a un segundo nivel estaba el molnupiravir, de manera que se precisaban, por ejemplo, 18 pacientes tratados con remdesivir o nirmatrelvir, ritonavir para prevenir un ingreso hospitalario y el doble con molnupiravir. El problema es que ahora, hoy en día, la mayor parte de la población mundial está vacunada o ha pasado esta infección, y estos datos, aunque a nivel poblacional se demuestra la eficacia de la administración, por ejemplo, de nirmatrelvir, ritonavir en los casos de COVID leve moderado de la comunidad, pues no es coste efectivo. Aquí pueden ver cómo en la población inmunizada debemos tratar a 200 personas para prevenir un ingreso hospitalario, lo cual tiene un coste muy elevado, ¿no? Por tanto, en la población sana, esta población no debería tratarse. Sin embargo, sí debe tratarse los pacientes inmunodeprimidos y con comorbilidades. En el COVID leve moderado a nivel comunitario no están indicados los tratamientos antiinflamatorios, antiagregantes ni anticoagulantes. ¿Qué noticias tenemos de los anticuerpos neutralizantes monoclonales? Pues bien, sabemos que los virus evolucionan y que todos esos anticuerpos han demostrado su eficacia cuando el SARS-CoV-2 es sensible, pero pierden su eficacia cuando el SARS-CoV-2 es resistente. Ahora, este mes de enero, se acaba de publicar o se va a publicar un ensayo clínico del grupo Recovery, que evalúan la eficacia y seguridad de sotrovimab a una dosis única administrada por vía intravenosa respecto al tratamiento estándar, que incluye por remdesivir y otros medicamentos en pacientes hospitalizados. El 80% de ellos habían estado vacunados y el 99% habían estado infectados con las variantes de Omicron, ¿no? Entonces, lo que observa es que a nivel global no hay diferencias en la mortalidad a 28 días, pero cuando estratifican la respuesta dependiendo de la carga basal del antígeno frente al nucleocápside, aquellos pacientes que tenían una antigenemia elevada por encima de la mediana, el sotrovimab redujo la mortalidad en un 25%, cosa que no ocurría en los pacientes que tenían una antigenemia por debajo de la mediana. Y por tanto, pues bueno, demuestran que los anticuerpos monoclonales pueden ser muy útiles cuando el virus es susceptible. Con respecto al tratamiento médico, en las personas hospitalizadas no hay cambios mayores. Recuerden que el remdesivir es el tratamiento antiviral de elección, que los anticuerpos neutralizantes pueden ser útiles si el virus es sensible, y que en las formas graves que precisan oxigenoterapia, pues el tratamiento con dexametasona solo o acompañado de tocilizumab, sarilumab o baricitinib, tofacitinib, mejora la supervivencia, y que estos pacientes, por la gran carga procoagulante que tienen que recibir heparina profiláctica. Hay algún nuevo estudio publicado este año, en este segundo semestre. Uno de ellos aparecerá en el mes de enero en la revista CMI, que es que el remdesivir y el nirmatrelvir ritonavir redujo la mortalidad en pacientes hospitalizados cuando no estaban en contacto con el SARS-CoV-2 en la era de Omicron, ¿no? Por tanto, eran pacientes no vacunados y sin infecciones previas, cosa que hoy en día es prácticamente imposible. Con respecto a los nuevos antivirales, conocen muy bien todos los inhibidores de la RNA polimerasa RNA dependiente,
y los nuevos como Mindeus y Olbesdesvir, también y los inhibidores de la proteasa como los nuevos Incitrelvir, Simnotrelvir y luego el GST-HG179 y otros antivirales. Ya habíamos hablado de metformina, plitidepsina y también ahora recientemente publicado la niclosamida. Pues bien, todos estos estudios lo que demuestran es que en general se reducen los síntomas entre 1 y 2 días, aunque el beneficio clínico no queda claro. Quizá uno de los estudios interesantes que ha aparecido en este semestre es un estudio face-to-face que compara Ensitrelvir con Nirmatrelvir-Ritonavir del plataforma PLATCOV, en donde casi 600 pacientes se aleatorizan a recibir uno u otro medicamento y la variable de análisis principal es el aclaramiento de SARS-CoV-2 en las secreciones orofaringias, ¿no? Y lo que ven es que la mediana de aclaramiento es muy corta con Nirmatrelvir y Ensitrelvir, es de 5.2 y 5.9 horas, mientras que en el grupo control, que depende de su inmunidad, el aclaramiento es el doble, de casi 12 horas. Y también hacen un ranking de actividad de aclaramiento antiviral, que el mayor es el de Ritonavir, seguido de Ensitrelvir, Molnupiravir y Remdesivir. ¿Qué otros ensayos clínicos se han publicado en estos últimos meses? Ya conocían porque los explicamos que de todos estos solamente el GST-HG171 potenciado con ritonavir tenía un beneficio reduciendo la duración de los síntomas 3 días y que en pacientes hospitalizados pues la plitidepsina podía tener un posible beneficio clínico, no lo tenía el fostamatinib y se ha publicado recientemente la actividad del interferón pegilado delta, muy activo, por ejemplo, frente al virus de la hepatitis C, que administrado por vía subcutánea tampoco dio ningún beneficio clínico. En pacientes más graves comentamos la utilidad de tocilizumab y sarilumab, también de vilobelimab, ¿de acuerdo? Y ahora han salido en este semestre más estudios, uno de la posición boca abajo de pacientes, posición prona en pacientes despiertos, de la inhalación de óxido nítrico y de la inhalación de heparina no fraccionada nebulizada. Vamos a comentar un par de estos estudios. Miren, este es un ensayo clínico aleatorizado que incluyó 445 pacientes, 224 pacientes que, estando despiertos, se pusieron en posición prona, en posición boca abajo, 6 horas al día, y 221 pues, que seguían el tratamiento convencional. Pues bien, la posición prono redujo la probabilidad de intubación o muerte en un 26% de los casos, ¿no? Y por tanto es una estrategia sencilla que puede mejorar los outcomes de los pacientes que tienen un COVID grave. Otro estudio que es muy interesante y que la verdad es que a mí me ha sorprendido es que la administración de heparina no fraccionada nebulizada e inhalada tiene una actividad muy importante para prevenir la intubación o muerte en pacientes hospitalizados con COVID. No sabía, tengo que reconocerles que la heparina tiene actividad antiviral in vitro, aparte de actividad antiinflamatoria y obviamente actividad anticoagulante, lo que podría prevenir la entrada viral, la lesión pulmonar y la trombosis pulmonar. Pues bien, en un ensayo clínico, en un trial de 6 ensayos clínicos, se administró esta heparina nebulizada versus standard of care en pacientes para prevenir la intubación y la muerte, ¿no? Y el estudio demostró, se incluyeron, fíjense, 238 pacientes en la rama digamos, de heparina y 240 en la rama control. Y lo que es más importante es que la mortalidad a 28 días se redujo de forma significativa, casi en un 60% en la rama de pacientes que recibieron heparina nebulizada. Esto se puede ver en estas curvas del Kaplan-Meier, cómo se reduce la mortalidad de forma significativa, y también en esta figura de la escala de la OMS ordinal modificada, en donde, como pueden ver, los pacientes que fallecen, que precisan ECMO o ventilación mecánica
o ventilación mecánica no invasiva, la proporción es mucho menor en los que recibieron heparina nebulizada inhalada con respecto al grupo placebo, ¿no? Por tanto, esta es una estrategia que probablemente tendrá recorrido y que deberá pues, analizarse en futuros estudios. Además, esta estrategia no causó ni sangrado sistémico ni sangrado pulmonar. ¿Qué tenemos del tratamiento de los pacientes inmunosupresores? Pues ya comentamos desde hace mucho tiempo que son un tipo de pacientes de alto riesgo y que probablemente estaría justificada la administración de terapias antivirales combinadas con o sin anticuerpos neutralizantes, monoclonales neutralizantes o plasma convalesciente contemporáneo del virus circulante, ¿no? Pues bien, la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha publicado en octubre este documento de consenso en donde se dan respuesta a distintos escenarios clínicos y con respecto al tratamiento combinado lo que indican es considerar pues, nirmatrelvir, ritonavir y añadir pues, anticuerpos monoclonales si son activos frente a las variantes circulantes, plasma, también contemporáneo de la variante circulante o inmunoglobulinas intravenosas en los pacientes más graves. Vamos ahora a hablar de la profilaxis preexposición y luego de la profilaxis postexposición. En la revisión de julio comentamos que estos dos anticuerpos monoclonales administrados cada 6 meses, el Pemivibart y el Sipavibart, eran muy activos mientras el virus era susceptible. En este semestre se han publicado 2 estrategias muy interesantes: la administración de sprays nasales de acelestina, que es un antihistamínico, y de interferón alfa, que vamos a comentar a continuación. Miren, la acelestina es un antihistamínico que se utiliza como colirio para conjuntivitis y también para la rinitis, que in vitro tiene actividad frente a muchos virus respiratorios, incluyendo el SARS-CoV-2, y que en este estudio es un ensayo clínico en fase 2, controlado con placebo, aleatorizan a los pacientes a recibir pues este spray nasal al 0,1% 3 veces al día durante prácticamente 2 meses o placebo, ¿no? Este estudio se ha realizado en Alemania y la variable de análisis principal era que pues, no desarrollaran una infección por SARS-CoV-2 confirmada por biología molecular. Y como pueden ver, la administración del spray nasal de acelestina redujo el riesgo de infección en casi un 70%, sin que hubieran efectos adversos relevantes, ¿no? Y por tanto, este ensayo clínico, prueba de concepto, puede ser la base para futuros estudios más importantes de PrEP. El otro estudio es la utilidad del spray nasal de interferón alfa para reducir la infección, reducir el COVID en pacientes con cáncer, ¿vale? Este es otro ensayo clínico muy bien realizado, doble ciego, controlado con placebo, que se incluyeron 443 pacientes aleatorizados a recibir pues una dosis diaria de 40.000 unidades de interferón alfa o suero salino en forma de spray nasal, ¿no? Y que la variable de análisis principal era la incidencia de COVID-19 u otras infecciones virales respiratorias en los siguientes 3 meses a la aleatorización, ¿no? Y como pueden ver, con respecto al COVID, es importante que estos sprays nasales de interferón alfa en pacientes con cáncer redujeron en un 45% el riesgo de desarrollar COVID en los siguientes 3 meses, y este beneficio fue máximo en las personas menores de 65 años y en las mujeres, independientemente del número de vacunas frente al COVID que hubieran realizado, ¿no? Y que, por tanto, esta es una estrategia que podría valorarse en los adultos con cáncer. Así como el interferón alfa demostró que redujo la incidencia de COVID, no fue lo mismo con otros virus respiratorios. Como profilaxis posexposición, ya les expliqué en julio que la principal novedad es que el ensitrelvir es el primer antiviral que ha demostrado su eficacia como profilaxis posexposición para evitar la transmisión del COVID entre convivientes, ¿no? Y en este ensayo clínico doble ciego controlado con placebo se producía una reducción del riesgo de casi el 70% en los 28 días siguientes al caso índice, ¿no?
contacté con el autor de este ensayo clínico, que es el doctor Hayden, que me ha comentado que el estudio no está publicado aún, que está en una segunda revisión en una revista relevante. Esperemos que pueda salir en las próximas semanas, en el año 2026. ¿Qué noticias académicas tenemos con respecto al long COVID, ¿no? Es uno de los... Hay dos grandes problemas en el mundo hoy en día con el COVID-19. Uno es el COVID-19 en la población vulnerable, sobre todo gente muy mayor, gente inmunodeprimida, gente con muchas comorbilidades, ¿no? Que son la principal causa de mortalidad. Y el otro es el long COVID, ¿no? Que tiene un impacto a nivel mundial, tal como expliqué en la actualización previa, ¿no? En este semestre se ha presentado una revisión sistemática y un metaanálisis de 429 estudios publicados entre el 20 y el 24, ¿da? Que dan en todo el mundo, que dan una prevalencia global del long COVID del 36%. Son pacientes que tienen manifestaciones clínicas persistentes más de 90 días. En este estudio, además, lo que se puede ver es que el riesgo de long COVID es en todo el mundo y quizá las prevalencias más elevadas están en África y América Latina y algo más bajas, pero elevadas así y todo en el resto de continentes, ¿no? También comentamos la importancia de la definición del long COVID, ¿no? Que tiene que estar estandarizada para saber exactamente a qué nos enfrentamos y cómo debemos tratarlo, ¿no? Y que para ello es muy importante que los síntomas persistan más de 90 días. Pues bien, lo que sí sabemos es que hay diferentes fenotipos clínicos, grupos de Barcelona y de Badalona, ¿no? El grupo de Lourdes Mateu y el grupo de IES Global han hecho publicaciones relevantes en este campo, pero en estos últimos 6 meses ha habido 2 publicaciones adicionales más y quiero destacar esta, en donde, al igual que en el estudio, que en los estudios catalanes, demuestra que hay distintos fenotipos y en este estudio que incluye casi 2.000 personas infectadas del sistema militar americano, pueden agrupar los investigadores el long COVID en 3 fenotipos. Uno es el fenotipo sensorial, el siguiente es el fenotipo de cansancio y de personas que tienen dificultades para pensar, para concentrarse, que tienen aquello que decimos la niebla mental. Y finalmente un grupo de pacientes con dificultades respiratorias y con intolerancia al ejercicio físico. No son los 3 fenotipos que identifican claramente y también hacen un estudio de marcadores clínicos y biológicos. Demuestran que la mayor riesgo de desarrollar un fenotipo sensorial es en pacientes obesos y que requieren ingreso hospitalario, ¿no? Que en cambio para la fatiga y para la dificultad para pensar y concentrarse existe una asociación con los niveles de dímero D y de interleuquina y del receptor de la interleuquina 1 y que finalmente unos elevados de este marcador endotelial, ¿no? Del ICAM1 se acompaña de mayor concentraciones en los síntomas sensoriales. También es muy relevante un estudio recientemente publicado en donde se demuestra que el COVID-19 aumenta el riesgo de apnea obstructiva del sueño en la fase REM, que esto se acompaña con fatiga, ¿no? Y que podría estar relacionado con este clúster, ¿no? De fatiga y de dificultad para pensar o concentrarse, ¿no? Y por tanto también habrá que analizarlo en futuros estudios. Los factores de riesgo también están muy bien caracterizados. Recuerden que las mujeres, los pacientes con comorbilidades, sobre todo las variantes antes del Omicron, la reinfección por SARS-CoV-2, las edades medias de la vida, la gravedad de la infección por COVID, el nivel socioeconómico y factores genéticos son factores de riesgo para el desarrollo de long COVID y que, por el contrario, el tratamiento antiviral y, sobre todo, la vacunación frente al SARS-CoV-2 son, factores protectores para desarrollar el long COVID, ¿no? Es importante destacar que en este semestre la Sociedad Europea de Cardiología ha
publicado un documento de consenso para la prevención y el manejo del COVID-19 centrado en todas las manifestaciones cardiovasculares, y hay un apartado muy importante para la prevención y el manejo del long COVID, ¿no? En donde además recomiendan una serie de programas de entrenamiento físico para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Les recomiendo que lean este documento de consenso publicado en la Revista Europea de Prevención de las Enfermedades Cardiológicas, en donde también existe un diagrama en forma de árbol que indica qué pruebas no invasivas deben realizarse en los pacientes con long COVID que tienen dolor torácico, que tienen síndrome de taquicardia bradicardia, que tienen palpitaciones o que tienen disnea, ¿no? Y cuál es el manejo, cuáles son las recomendaciones tanto de diagnóstico como de tratamiento en distintos escenarios clínicos. Otra publicación muy relevante es que pasar el COVID acelera el envejecimiento vascular. Y esto lo han analizado en un estudio multicéntrico mundial que se llama el estudio Cartesian, en donde han participado 38 hospitales de 18 países y que han incluido casi 2.400 personas en este estudio, y que analizan como variable principal a la velocidad de la onda del pulso que va de la carótida a la arteria femoral a los 6 y 12 meses después del COVID. Y lo que ven es que esto se retrasa fundamentalmente en mujeres en distintos escenarios clínicos, ¿no? Tanto si han ingresado en una UCI como si han estado hospitalizados, como si han adquirido el COVID en la comunidad, mientras que esto no lo ven en los varones, ¿no? Y que las variables que se asocian con este envejecimiento vascular precoz es tener síntomas de long COVID y luego no estar vacunados frente al SARS-CoV-2, ¿no? Por tanto, los mensajes de este estudio es que el COVID puede provocar un envejecimiento vascular, sobre todo en mujeres, y que es muy importante la vacunación como prevención. Con respecto a las causas del long COVID, no hay estudios relevantes adicionales. Esta es una diapositiva de Roger Paredes que presentó en el CROI, en donde las dos principales vías de estudio es una afectación tisular por el propio SARS-CoV-2, ¿no? O una alteración de la respuesta inmune inducida por el SARS-CoV-2, ¿no? Pero ¿qué predomina en cada una con respecto a las distintas manifestaciones y variadas que tiene el long COVID? Esto no se conoce, ¿no? Por tanto, los tratamientos son un poco ciegos, ¿no? Hay muchos ensayos clínicos que se están realizando para prevenir o tratar el long COVID establecido, y luego también para prevenir el daño orgánico que puede causar el long COVID, y luego tratar también los distintos escenarios clínicos del long COVID, ¿no? Existen numerosos ensayos clínicos, algunos de ellos en marcha, ¿no? Tanto con la diana de la persistencia viral como con la diana de tratar de evitar esta alteración de la regulación inmunológica, que hasta ahora en general no han dado resultados positivos. En esta diapositiva que ya presenté en julio he actualizado los estudios que se han publicado en este semestre, ¿no? En julio ya comenté que ensayos clínicos con aspartato litio, ¿no? Con bloquear el ganglio estrellado a las pautas de 15 días de nirmatrelvir ritonavir no funcionaban. En este semestre se ha publicado la colchicina como inmunodulador, tampoco ha tenido beneficio clínico, y el remdesivir en los pacientes, el tratamiento con remdesivir en los pacientes hospitalizados tampoco ha mostrado beneficio clínico. De hecho, son otras estrategias, ¿no? Como un ensayo clínico en balneoterapia, ¿no? Que produce un beneficio transitorio, ¿no? Hay muchos estudios previos y de este año que demuestran que los programas de entrenamiento físico, ¿no? Y de rehabilitación son beneficiosos, ¿no? Y hay un ensayo clínico publicado recientemente en que intervenciones para mejorar los síntomas cognitivos no han demostrado beneficio, ¿no?
Por tanto, me gusta mucho esta diapositiva de la doctora Lourdes Mateu, en donde resume que no existe hasta ahora ningún tratamiento específico y que el tratamiento sintomático, en base a los síntomas que predominen, y luego a la rehabilitación pues, motora, respiratoria, neurocognitiva y ocupacional, que todas estas estrategias, tanto en estudios observacionales como en ensayos clínicos, han demostrado que son beneficiosas para estos pacientes. ¿Qué tenemos de nuevo con respecto a la vacunación frente al COVID, ¿no? Es de todos conocidos que la vacunación del COVID ha evitado numerosos fallecimientos, ¿no? Este es un estudio publicado recientemente en que se calcula, se estima que la vacunación frente al COVID ha evitado 2,5 millones de muertes, ¿no? Que además para prevenir una muerte se precisan unas 5.000 vacunaciones y que para prevenir un año de vida se precisan aproximadamente unas 900 vacunaciones, ¿no? Y que todo este beneficio, tanto los millones de años de vidas salvados como las vidas salvadas, se observan sobre todo en personas mayores de 60 años. Se han publicado muchos estudios para reforzar la importancia de la vacunación frente a los virus respiratorios para esta campaña 25-26, y en esta publicación del New England del mes de diciembre resaltaré la revisión sistemática y metaanálisis que se ha realizado en la vacuna del COVID, y que, como pueden ver, la vacuna del COVID ha demostrado una eficacia para prevenir el ingreso hospitalario de un 50% en los adultos, ¿no? De un 56% en los adultos mayores de 60 años y de casi un 40% en los adultos inmunodeprimidos, ¿no? Y no se han observado temas de seguridad relevantes ni en niños ni en mujeres embarazadas. También se ha publicado este mes de diciembre un estudio que analiza la durabilidad de la respuesta vacunal en la campaña 24-25, cuando se utilizó la vacuna monovalente KP2 de JN1, ¿no? Y lo analiza en 3 escenarios: uno, en la prevención de la infección por SARS-CoV-2, segundo, las consultas médicas, y tercero, la hospitalización y muerte. Y todo esto se ha hecho analizando una base de datos de casi 2 millones de personas de Nebraska. Con respecto a la parte izquierda son los datos de prevención de la infección por SARS-CoV-2. La prevención es máxima a las 4 semanas de poner la vacuna. Desciende al 35%, ¿no? De un 45 a un 35% a las 10 semanas y es del 17% al cabo de 5 meses. Y este beneficio, esta caída, es similar antes o después de octubre del año pasado, en donde cambian las variantes circulantes. Con respecto a las visitas en urgencias, pueden verse que el máximo beneficio es a las 4 semanas, se reduce en un 45%, se mantiene hasta los 10 meses y se mantiene bastante bien, un 40% hasta los 5 meses, ¿no? E independientemente del virus circulante. Y finalmente, con respecto a la hospitalización y muerte, la máxima protección es de casi un 60% a las 4 semanas, baja al 50% a los 10 meses y es de un 34%. Una de cada 3 personas vacunadas se reduce el riesgo de hospitalización y muerte a los 5 meses, ¿no? Sin diferencias notables en base a los virus circulantes. Este mismo beneficio clínico se ha hecho en otro estudio que ha incluido más de 130.000 participantes entre septiembre y diciembre del año pasado en los departamentos de salud de los veteranos, y en donde hay 3 variables de análisis, ¿no? Las consultas, urgencias, hospitalización y muerte, pero si miramos la variable compuesta, que reúne de 3, hay una reducción en la población vacunal de casi un 20%, que se puede ver muy bien en estas curvas de supervivencias, ¿no? Se reduce en 20% el riesgo de necesitar una consulta médica, ingresar o morirse. También se presentó ahora hace un par de meses en el IDWeek un estudio que analiza la evolución de la eficacia
de las vacunas de mRNA desde la campaña 22-23 hasta la 24-25, con dos variables, ¿no? Hospitalización aquí en medio y visitas médicas a la derecha. Y como pueden ver, más o menos se ha mantenido la eficacia constante en estos tres campañas vacunales, ¿no? Por tanto, tiene sentido continuar vacunándose frente al COVID-19. Con respecto a la seguridad, pues se ha publicado la eficacia de las vacunas basadas en JN1 en Dinamarca. En adultos es un estudio que ha incluido 1,5 millones de personas y ha analizado un total de 29 efectos adversos y, como pueden ver, no hay ninguna señal de ningún efecto adverso grave y, por tanto, estas vacunas han sido seguras a nivel poblacional. Existen, ya saben ustedes, algunas preocupaciones, como por ejemplo el riesgo de miocarditis o la seguridad en mujeres embarazadas y en niños. Vamos a comentarlo en los próximos estudios, ¿no? Esta es una publicación de Moderna en el IDWeek, es una comunicación oral, es un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo y cruzado, en donde pues 500 pacientes reciben primero la vacuna de mRNA y luego el placebo, y otros 500 pacientes reciben primero placebo y luego la vacuna de mRNA, y la variable de análisis principal es que tengan los niveles de troponina cardíaca de clase 1 elevados, ¿no? Y como pueden ver, el riesgo realmente es muy bajo, ¿no? El 98% de los individuos que son personas, que son adolescentes, niños adolescentes o adultos jóvenes, tenían unos niveles de troponina basales normales. Solo 1,8% los tenían elevados. De hecho, 7, que es prácticamente una tercera parte, los tenían elevados antes de ser vacunados y solo 11 después de la vacunación. Y la prevalencia de elevación de los niveles de troponina fue del 0,8% en el grupo placebo y del 0,3% en los pacientes que recibieron la vacuna de mRNA, ¿no? Por tanto, aparentemente no ha habido ninguna señal grave y no hubo tampoco ningún caso de miocarditis, pericarditis o miopericarditis clínica en este estudio que incluyó 1,000 participantes. Con respecto a la seguridad de la vacunación en las mujeres embarazadas, este es un estudio de este mes de diciembre, de la semana pasada, publicado en JAMA, ¿no? Que incluyen un total de bastantes embarazadas en Canadá, y se analiza el riesgo de hospitalización, ingreso en cuidados intensivos o de parto prematuro, ¿no? Y como pueden ver, la vacunación disminuye el riesgo en todos estos casos, ¿no? Disminuye el riesgo de hospitalización independientemente de la variante circulante, si es Delta o Omicron, en casi un 60% de los casos, del ingreso a un UCI en un 90%, o de tener un parto prematuro en un 20 y 30% respectivamente, ¿no? Además, con respecto a los recién nacidos, fíjense que la reducción de parto prematuro de estos 3 puntos, también la edad gestacional al nacer es mucho mejor en las mujeres embarazadas que recibieron la vacuna que en aquellas no vacunadas, ¿no? No hubo diferencias en la etiología de los abortos ni en la proporción de cesáreas. Hubo unos mejores outcomes al nacimiento, ¿no? Nacieron vivos, hubo 0,3% más de niños en el grupo de mujeres vacunadas, y también el ingreso del recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatal fue menor, fue significativamente menor en las madres embarazadas que estuvieron vacunadas, ¿no? Por tanto, es muy importante vacunar a las madres embarazadas, sea cual sea el trimestre del embarazo. Con respecto a la vacunación también y los niños, es importante que la vacunación previene el riesgo de enfermedades vasculares e inflamatorias. Este es un estudio efectuado en Inglaterra que analizó casi 14 millones de niños y adolescentes menores de 18 años, ¿no? Casi 4 millones de estos 14 millones tuvieron el COVID, que significa un 28%.
Pues bien, aquí en color verde y rojo son el riesgo de estas complicaciones en los niños y adolescentes que pasaron el COVID, y en azul después de la vacunación del COVID. Y como pueden ver en todos estos escenarios, ¿no? En el riesgo de trombosis arterial, venosa, de trombocitopenia, de miocarditis o pericarditis, es mucho menor en los pacientes vacunados, al igual que el riesgo de desarrollar pues enfermedades inflamatorias sistémicas, ¿no? en estos niños, ¿no? Por tanto, el mensaje es que se tienen que vacunar del COVID los niños, porque además previenen todas estas complicaciones vasculares e inflamatorias. Ya para ir acabando, vamos a hablar de la vacunación de la campaña 25-26. Ya expliqué que las tres agencias reguladoras, ¿no? La OMS, la EMA y la FDA, se pusieron de acuerdo en utilizar la variante LP8.1 como la base de las vacunas, ¿no? Fíjense que esta variante, esta vacuna, es muy activa y cubre correctamente todas las variantes emergentes, incluyendo la XFG, que es la variante que ha circulado en todo el mundo en el año 25, ¿no? Y por tanto, esta es la indicación de todas tres, y solamente hay un asterisco indicando de que si no se dispone de las vacunas del LP81, pues se utilice vacunas JN1 o KP2, ¿no? Pero que la variante vacunal indicada es LP81. Obviamente, con la gran inmunidad poblacional híbrida, ¿no? Bien por haberlo pasado, bien por haberse vacunado, pues el COVID ha dejado de ser una enfermedad grave, y en la mayor parte de personas es una enfermedad respiratoria leve, a excepción de tres grupos de pacientes que son los que deben vacunarse, ¿no? Que son los pacientes ancianos, inmunodeprimidos y con comorbilidades, ¿no? Y de hecho estas son las recomendaciones de la OMS y las recomendaciones españolas, ¿no? Que se recomienda vacunar con las vacunas monovalentes LP81 a las personas de más de 60 años, inmunodeprimidos, incluyendo niños de más de 6 meses, pacientes con comorbilidades, a mujeres embarazadas y a los residentes y el personal sanitario que trabaja pues, en geriátricos y donde hay pues, personas mayores, ¿no? ¿Cada cuánto hay que vacunar? Pues en general el grupo que más nos preocupa es el grupo de los pacientes inmunodeprimidos, y en la mayor parte de países se recomienda la vacunación cada 6 meses, ¿no? Porque se pierde la respuesta digamos, humoral a los 6 meses, y luego por los cambios constantes que hay de virus circulantes, ¿no? El problema es que la cobertura vacunal es pobre. No hay datos nuevos, aún no sabemos los datos de 25-26, ¿no? Al menos de este último trimestre del año 25. Les recuerdo los datos comparando 23-24 con 24-25, ¿no? En personas mayores de 60 años, ¿no? Pues hemos pasado de un 25-50% a menos de un 25%, y los profesionales sanitarios, la tasa de vacunación pues es muy baja, ¿no? Del 14 y del 6%. Se ha tratado de mejorar la vacunación con ensayos clínicos, por ejemplo, que envían mensajes de texto, pero esto no ha demostrado ser una estrategia eficaz. Y en las personas mayores de 80 años, que es las más vulnerables, ¿no? Fíjense que del año 23-24 al 24-25 pues se ha reducido la cobertura vacunal a un 25-50%, ¿no? Lo cual es preocupante en este sentido. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Pues bueno, la vacunación del COVID pues tendrá un esquema muy parecido al de la gripe, ¿no? La vacunación será anual o semianual, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos. Habrá que adaptar la vacuna del COVID a la variante SARS-CoV-2 circulantes, ¿no? Las indicaciones son muy parecidas a las vacunas de la gripe, y ya les expliqué que existen al menos vacunas combinadas mRNA, SARS-CoV-2 y gripe, ¿no? Que son muy eficaces y seguras, ¿no? Es importante lo de ir adaptando a las variantes circulantes, porque les expliqué que aunque XFG es la variante que predomina en todo el mundo, está cayendo su prevalencia, y quizás sea reemplazada por BA
BA.3.2, que es el que predomina en Europa, ¿no? Y aquí podemos ver la capacidad de neutralización que tienen la vacuna, la que están recomendando para este año, que es el EP81, ¿no? En 42 trabajadores sanitarios de una media de 57 años, ¿no? Es un estudio efectuado en septiembre de este año en Alemania, ¿no? Estos 42 trabajadores sanitarios pues habían sido vacunados previamente una mediana de 6 veces, ¿no? Y el 80% habían pasado como mínimo una infección por SARS-CoV-2, ¿no? Ellos se vacunaron con estos 30 microgramos de esta vacuna monovalente del EP81 y se tomaron muestras para ver los anticuerpos neutralizantes antes de la vacunación y a las 2 semanas post-vacunación, ¿no? Y aquí pueden ver las respuestas frente a LP81, NB181, XFG y BA322. Y las respuestas frente a LP, NB y XFG son muy buenas y sobre todo para XFG, fíjense que aumenta 15 veces el título de anticuerpos neutralizantes, pero ojo, fíjense que la respuesta frente a la variante que va a circular en un futuro, BA322, es muy pobre, solo aumenta 2 veces, ¿no? Y por tanto, quizá las vacunas que se empleen el próximo año tendrán que adaptarse a esta variante circulante. Y esto hay que hacerlo siempre. También ocurre en el campo de la gripe. Otro virus respiratorio en donde la vacunación es muy importante es el de la gripe, ¿no? En esta publicación de JAMA del 18 de diciembre se pueden ver los resultados de la campaña vacunal 24-25 en Estados Unidos, en donde las personas se vacunaron con una vacuna mixta AH3N2 y AH1N1. Aquí pueden ver los resultados, pero quiero resaltar que la vacunación en la campaña 24-25 fue muy eficaz, previniendo de 4 a 7 millones de visitas médicas, de 170.000 a 360.000 hospitalizaciones y de 12.000 a 39.000 fallecimientos. Para esta campaña, la OMS ha basado la vacunación antigripal con un prototipo que incluye el virus A del Distrito de Colombia 27-23 y que es el que se ha recomendado para todo el hemisferio norte en la campaña 25-26. El problema que hemos tenido es que en junio de este año apareció en Nueva York un subclado K, que tiene varias mutaciones en el receptor binding domain, que incluyen las que pueden ver ustedes aquí y en esta parte derecha de la diapositiva, que hacen que pueda escapar a la respuesta humoral generada por la vacunación recomendada por la OMS y que pueda producir una infección que pueda ser más virulenta. Este ahora es el virus que domina en muchas partes del mundo y que se aísla en el 47% de los casos en Europa, ¿no? Por tanto, más adelante sabremos el impacto clínico que pueda tener a nivel poblacional esta nueva variante, que a veces pues, son variantes que aparecen y que pues, tarde y que no están cubiertas por las vacunas recomendadas, ¿no? Y esto también es un aviso que tienen que tener ustedes con respecto a las vacunas de COVID, en donde la recomendada pues puede no ser para X, puede ser muy útil para XFG, pero no para B2.2 y con muchas comorbilidades, ¿no? Que desde enero de este año todas las variantes descienden de JN1, ¿no? Siendo la que predomina en la actualidad XFG. Todas estas nuevas variantes son más transmisibles y escapan al sistema inmune, que la actividad, la eficacia de los antivirales orales para la población inmunizada es marginal y que, recuerden, Ensitrelvir es el primer antiviral que ha demostrado que es capaz de prevenir la transmisión, la profilaxis, eficaz para prevenir la profilaxis post-exposición en convivientes, ¿no? Que el otro gran problema que tenemos es el long COVID, que es un problema muy grave, con mucho impacto social y económico, que afecta a muchas personas y que aún no tiene un tratamiento específico, y que la cobertura vacunal de la COVID está bajando, que no tenemos problemas de seguridad
y que los refuerzos con la vacuna monovalente basada en LP81 es la recomendada para esta campaña vacunal. Quiero dar las gracias a todas estas personas y en particular a una persona que siempre me ha estimulado mucho, que es la doctora Asunción Moreno. Quiero, como en las 16 presentaciones previas, dedicar esta presentación a todos los trabajadores sanitarios de primera línea, a nuestros pacientes y a sus familias. Y quiero darle las gracias a todos ustedes. Y en primer lugar a Science Hub y al doctor Ventura Clotet y a su equipo que ha confiado en mí para realizar todas estas actualizaciones. Hoy es la última actualización que hago en este formato. También agradecerles a todos ustedes la confianza que han depositado en mí, esperando que todas estas actualizaciones hayan sido de su utilidad. Y nada, estamos en Navidad. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2026. Les deseo también mucha suerte y hasta siempre.